¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Carlos Álvarez y Lucy Rodríguez y juntos somos La Vocecita. Y el día de hoy vamos a empezar a tocar algunos temas de los que ya les habíamos platicado, temas que tienen que ver con lo que hacemos y también con las cosas que pueden servirles a ustedes para su vivir en el día a día. Y el día de hoy vamos a hablar del origen de los conflictos. Así es. ¿Tú has tenido un conflicto alguna vez? Para empezar a desarrollar este tema, primero hay que definir qué es un conflicto. Un conflicto es todo aquello que no te permite vivir en plenitud. Es todo aquello que tú dices, ¿por qué repito esto? ¿Por qué me pasa aquello? No sé si has tenido algún conflicto de pareja, por ejemplo. ¿Quién de aquí no ha tenido un conflicto de pareja? La infidelidad, esta parte de por qué siempre me tocan las mismas parejas. Por más que yo las busco en algún lado, por más que yo las busco en otro lado, de diferente manera, siempre me tocan los mismos hombres o las mismas mujeres, ¿no? Entonces, eso es un conflicto. También tenemos conflictos de dinero, ¿no? Muchas veces estamos en esta parte de las deudas. Es un círculo vicioso esta parte de las deudas porque está cañón. Es como que querer salir de un hoyo y destapas otro y entonces es como todo un círculo vicioso esta parte del dinero. Pero al final es un conflicto también, ¿no? Así es. Hay infinidad de conflictos en cada área. Hay muchos conflictos en las relaciones de pareja, muchos conflictos en los temas de dinero, conflictos de salud también. ¿Quién no ha tenido alguna vez una enfermedad que no ha entendido por qué es y que muchas veces tampoco, hasta ni siquiera los doctores encuentran cómo es que se presenta esa enfermedad? O también temas de comportamiento, temas de emociones que no entendemos, y todo eso tiene que ver con conflictos que nosotros vamos viviendo y que no nos permiten esa plenitud, ¿no? O sea, a lo mejor personas con ansiedad, personas con depresión, que no se entienden y que esa condición no les permite fluir en plenitud en la vida, ¿no? Claro que sí. Entonces, quizás tú ya te identificaste con alguno de estos conflictos. Compártenos aquí en los comentarios cuál es tu conflicto de este momento, cuál es ese conflicto que no te permite vivir en plenitud, que quizás tú has trabajado a lo mejor pues de alguna manera, pero no lo has solucionado y has regresado a ese conflicto. Entonces escríbenos aquí en los comentarios qué es lo que no te permite vivir en plenitud. Y es que este tema de los conflictos es un poquito sui generis, porque realmente ¿quién de nosotros quiere tener conflictos? O sea, nadie de nosotros quiere tener conflictos. Pero entonces, ¿por qué vivimos conflictos si no queremos tener conflictos? ¿No se han preguntado nunca ese tipo de cosas? Yo me las pregunto desde que era niño, ¿no? Entonces, ¿por qué es que tenemos conflictos si no queremos tener conflictos? Si todos queremos vivir bien, tener una vida plena, tener abundancia, tener una pareja plena, tener a lo mejor una vida tranquila, y todos queremos eso, y sin embargo estamos viviendo conflictos familiares, conflictos, como ya mencionamos, de toda esta índole. Entonces, ¿pero por qué se dan estos conflictos? Y esto nosotros lo ejemplificamos mucho con una analogía que escuchamos por ahí, y que no sé si alguna vez les ha pasado que mandan una impresión desde su computadora, y entonces sale la impresión y te das cuenta de que tiene un error. Y entonces tú ves la hoja y dices, aquí hay un error. Y entonces vas y agarras la goma y borras esa letra que estaba mal. Y entonces, bueno, se la voy a poner con pluma. Y le pones con pluma la letra que estaba mal. Y entonces vas otra vez a la computadora y le das otra vez imprimir. Y oh, sorpresa, sale la hoja y vuelve a salir con el mismo error de la primera vez. Y entonces ahora vas por la goma azul, ya ven esas gomas azules que rompían las hojas casi, y vas y le borras y le pones otra vez la letra con pluma. Y entonces dices, ya quedó ahora sí corregido, voy otra vez a la computadora, le mando a imprimir y oh sorpresa, vuelve a salir la hoja con el error. Y entonces ahora tomas decisiones más drásticas y vas por el corrector y le pones el corrector encima y le pones la letra. Ahora sí ya quedó bien. Y vas, imprimes otra vez y vuelve a salir con el error. ¿Por qué sigue saliendo con el error si ya lo has corregido tantas veces? Y el punto es porque ese error no estaba en la hoja, no estaba en la impresión, estaba en el programa. Estaba con lo que estaba en la computadora y cada que nosotros lo sacábamos iba a salir con ese error. Lo mismo pasa con nosotros y con la parte de nuestra vida que no nos da plenitud. Porque muchas veces decimos,
sí, me tocan el mismo tipo de hombres o mismo tipo de mujeres. Y entonces dices, ya voy a corregir, ya no voy a conocerlos en las fiestas. Ahora me voy a ir a una librería a conocerlos. Y entonces vas y empiezas a relacionarte con alguien y, oh sorpresa, vuelves a tener el mismo tipo de conflicto que tenías con la primera persona. Dices, no, entonces las librerías no son. Ahora voy a ir a la iglesia. Y entonces vas a la iglesia y tratas de relacionarte ahí y, oh sorpresa, vuelve a salir el mismo tipo de personas. Y entonces dices, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué pasa esto? Y entonces no te das cuenta que efectivamente el problema no es donde estás buscando, sino el problema está en el programa que tú traes. Porque ese programa viene a través de una serie de códigos. Esos códigos es como si fuera una programación. Y entonces a la hora de que nosotros vamos viviendo, aplicamos esos programas y entonces los proyectamos en la vida de acuerdo a la información que nosotros traemos, ¿no? Y esto pues tiene que ver mucho con la parte del inconsciente. O sea, el inconsciente es el que nos gobierna y es el que tiene todos los programas que nosotros tenemos. Pero ¿cómo es que funciona el inconsciente? Para empezar a definir un poco esta parte del inconsciente, o sea, porque suena muy rimbombante esa palabra, muy vamos, o sea, ¿de qué trata el inconsciente, no? Yo creo que el inconsciente es aquello que no se ve, ¿no? O sea, es como esta parte de como tener ese iceberg, ¿no? Ajá. Se ve solamente como una parte arriba, pero abajo, pero abajo del agua está como que otra parte que no se ve. El bloque grande. Pero no significa que no esté ahí, ¿estás de acuerdo? Así o sea, es. no significa que no esté ahí. Entonces, hay toda una información, ¿no? La parte de abajo es esa parte inconsciente que no se ve y que tiene un montón de información y que muchas veces estamos buscando en esa puntita que sí se ve, ¿no? Queremos solucionar estos conflictos de pareja teniendo esos hábitos diferentes, pero de repente volvemos a repetir esa misma historia, ¿no? Porque estamos tratando de solucionar en esta puntita que se ve. Pero ¿qué hay de esta parte que no se ve? Bueno, es que esta parte del inconsciente decía Milton Erickson, ¿no? El creador de la parte de la hipnosis ericksoniana, ¿no? ¿Qué es el inconsciente? Es todo lo que no es consciente. ¿Y qué es lo que es consciente? Pues aquello que alcanzamos a ver, aquello que alcanzamos a percibir y a entender que lo estamos viendo. O sea, por ejemplo, ustedes nos están viendo ahorita nosotros y están escuchando lo que nosotros decimos y su atención está ahí. Y entonces ponen atención a lo que estamos diciendo y a la imagen que ven de nosotros. Pero al mismo tiempo que ustedes están haciendo eso, hay una serie de información alrededor de nosotros y alrededor de ustedes que se va guardando en el inconsciente. Por ejemplo, tenemos un montón de libros aquí, pero su inconsciente, aunque ustedes no lo alcancen a ver, está registrando todos los títulos de los libros, los colores de los libros, los tamaños de los libros, el tamaño del librero, el color de la pared, de las plantitas, de las cortinas, todo lo que ustedes ven y lo que hay en su casa, a donde nos están viendo. Si están cocinando, están los aromas que están saliendo de la cocina, los colores, la luz que entra por las ventanas, todo eso su inconsciente lo está registrando. Pero ustedes solamente son conscientes de vernos a nosotros y de lo que están escuchando. Y así funciona todo el tiempo. Eso es solamente en este instante. Eso lo multiplíquenlo por 60 segundos de cada minuto, por 60 minutos de cada hora, por 24 horas de cada día, por todos los días de cada mes y así sucesivamente. Entonces, si se pueden pero dar clase, eso se escucha como muy complicado, ¿no? De repente dice esto, no inventes, toda esa información estoy procesando en este momento. En este momento. Entonces, tenemos un montón de información. Ahora, esa información no siempre nos es útil, no siempre va a salir. Claro. Pero si nosotros vivimos un evento impactante en este momento, por ejemplo, que hubiera un terremoto o un accidente, cada que nosotros estemos oliendo el olor de la comida que se está cocinando, o estemos a la temperatura en la que están ahí en su casa, o estén escuchando las mismas palabras que aquí, va a venir a su memoria el evento que está sucediendo en ese momento. Porque el inconsciente funciona por esos códigos. Entonces, siempre todo lo que rodea a un evento fuerte, a un evento importante, va a salir cuando volvamos a tener acceso a esos estímulos que en una primera instancia pues se dieron. Digamos que entonces nosotros somos como una computadora donde hay ciertos programas que nos hacen funcionar de una manera, Así ¿no? es.
Entonces, si yo tengo un conflicto con este tema de las parejas, yo siempre me encuentro las mismas parejas violentas, con infidelidad o algún tema que es un conflicto para mí. Entonces, en esa computadora hay una programación que siempre va a ser hombres violentos, ¿no? O hombres infieles o mujeres infieles también, no sé, ese tipo de pareja está programado en esa computadora. Así es. Entonces dices, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible eso? Y volvemos al ejemplo de la hoja. Hay un programa que tiene que ver con una serie de informaciones que se fueron acumulando y que van a salir a la hora de escoger pareja en este caso, o a la hora de manejar el dinero, o a la hora de dedicarnos a alguna profesión, o a la hora de sufrir incluso un accidente. O sea, todo eso puede tener que ver con la parte de la programación, ¿no? Ya iremos abundando en los siguientes programas cómo es que se da esta programación e iremos cada vez más a fondo buscando el origen de estos conflictos. El día de hoy solamente es como dar un esbozo general y que tengan ustedes una idea de cómo es que se van generando los conflictos y que obviamente si ustedes tienen dudas puedan ponerlos aquí abajo del video para que nosotros podamos irles respondiendo de acuerdo a lo que cada caso corresponde, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, si para mí es un conflicto este tema de las parejas, ¿no? Y yo quiero encontrar otro tipo de pareja. O sea, ¿qué tengo que hacer? Porque yo hasta este momento, yo solamente estoy buscando o tratando de solucionarlo en eso que se ve, ¿no? Bueno, pero ¿qué tengo que hacer para irme hacia el fondo, ¿no? Y para cambiar ese tipo de pareja. Bueno, lo primero es ver dónde está el origen. O sea, porque cada uno de los conflictos tiene un origen. Y ese origen es esa programación que lo generó. Entonces, esta programación nosotros la podemos buscar en diferentes niveles. Lo que hacemos ya a la hora de desarrollar las terapias, pues es buscar en estas 4 áreas para ver dónde está el origen del conflicto, que son nuestra experiencia contemporánea, la vida personal de cada uno y que en algún punto a lo mejor creamos un anclaje y que eso nos está condicionando, ¿no? Puede ser también en la primera infancia, porque pudimos tener experiencias con nuestros papás o nuestro círculo cercano que nos condicionó también desde ahí. O puede ser también a través de la gestación, de las experiencias de nuestra mamá, las emociones de nuestra mamá o las experiencias de papá que condicionaron también para que nosotros viviéramos ciertas cosas a lo largo de nuestra vida. Y en el último de los casos pues tiene que ver con la herencia de nuestros ancestros. Estas vivencias que ellos tuvieron y que no las resolvieron a nivel emocional o a nivel conductual y entonces se quedó encriptada una información que va a salir generaciones después. Entonces, este origen del tema de las relaciones de pareja o del tipo de pareja que encontramos, muchas veces viene dado como un patrón generacional, que la mamá sufrió lo mismo, la abuela sufrió lo mismo, la bisabuela sufrió lo mismo, o se está reparando una historia de pareja que tiene que ver a lo mejor con los abuelos o los bisabuelos o alguna pareja muy específica. Oye, y es que vamos repitiendo también muchas cosas inconscientemente, Así es, ¿no? O sea, yo estaba leyendo un libro hace algunos días y decía ahí el libro que de repente repetimos patrones y no nos cuestionamos desde dónde viene, así ¿no? Es como una tradición que se viene de generación en generación y de repente todas las cosas así, pero ni siquiera te cuestionas el por qué se hacen así. Así es. ¿No? Había un ejemplo de alguien que cortaba las orillas del pescado, ¿no? Cortaba la orilla del pescado y lo cocinaba. Y entonces eso se pasó como de generación en generación hasta que una persona se cuestiona el por qué le quitan las orillas al pescado, ¿no? Y entonces le dice, oye mamá, ¿y por qué le quitas las orillas al pescado? Y entonces ella dice, pues no sé, mi mamá lo hacía así siempre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablarle a la abuela para ver por qué lo hacía de esa manera. Entonces le hablan por teléfono y le dicen, oye abuela, ¿por qué siempre cortas el pescado de las orillas y lo cocinas, ¿no? Y entonces la abuela le dice, pues porque no cabía en mi horno en ese momento. O sea, imagínate, ni siquiera se cuestionaban el por qué, pero lo seguían haciendo de generación en generación. Y es así como se van creando esos patrones de comportamiento, porque si a lo mejor la abuela vive infidelidad, de alguna manera se aprende también ese comportamiento o se acepta. También porque somos como seres de manada, somos seres en donde buscamos pertenecer,
¿no? Y entonces en esa sensación de querer ser protegidos por la manada, pues también adoptamos estos comportamientos Así es. que nos hacen ser fieles Así es. a nuestro clan familiar. Así es. ¿No? Y entonces es ahí donde se desarrollan estas lealtades familiares, Claro. ¿no? Entonces, esto es bien interesante. Ya iremos abundando en estos temas, porque precisamente los siguientes videos, los siguientes programas, pues vamos a abordar cada uno de estos. Pero esta parte es bien interesante porque solamente nosotros tenemos un 5% de conciencia durante el día, Wow. que es la puntita del iceberg. No me digas. El 95% es el resto del iceberg. Y vamos actuando en función a esos programas. Porque muchas veces podemos coincidir con mucha gente en la vida. Cada uno de nosotros fue con muchos amiguitos al kinder que vivían en la misma colonia, que tenían más o menos la misma edad y que tuvieron vidas completamente diferentes a la de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hace que una vida sea tan diferente que la otra? ¿O qué hace que una cosa le afecte a una persona y no le afecte a otra? Hay personas a las que una infidelidad en la pareja les afecta mucho y hay otras a las que no les importa, pero una quiebra en su negocio va a ser algo catastrófico. O va a haber gente que por un accidente puede entrar en una depresión y gente que realmente se levante muy fácil de un accidente. Gente que a lo mejor se levante muy fácil de una quiebra y gente que por perder 100 pesos se meta en depresión. Entonces, la respuesta de cada quien es muy diferente y esto tiene que ver con la información que nosotros tenemos. Claro. O sea, tiene que ver con nosotros, cada uno de nosotros tiene un marco de referencia que hace que veamos la vida como la vemos, ¿sí? Que cada uno de nosotros tenga unos conceptos y unos valores que sean muy diferentes al del resto. Entonces ahí es donde radica la diferencia de experiencias que tenemos también, porque cada evento, cada situación que nosotros vivamos la vamos a interpretar de una forma completamente distinta. Claro, y volviendo al ejemplo de la computadora, entonces es como si un programa se llamara gestación, si otro programa se llamara vida contemporánea, que es nuestra vida actual, que otro programa se llame, no sé, las herencias de los ancestros, ¿no? Y entonces es como ir buscando de dónde viene esa programación, así es, ¿no? Entonces, pero ¿cómo le hacemos para salir de ese conflicto? O sea, insisto, porque de repente yo creo que las personas que nos están viendo en este momento seguramente quieren saber cómo salgo de esos conflictos, porque conflictos realmente todos tenemos, ¿no? En algún área de nuestra vida, pero tenemos esos conflictos y queremos saber un poquito de cómo podemos salir de esos conflictos. No, es que lo primero es identificar exactamente de dónde viene el conflicto. O sea, en cuáles de estas carpetas de las que mencionas tú está el origen del conflicto, que también puede ser un origen mezclado de todas esas carpetas. No necesariamente tiene que ser uno. Pero también es importante saber cómo es que nosotros aplicamos en la vida esta reparación de conflicto que ya venimos arrastrando, ¿no? Uh-huh. Y esto lo hacemos normalmente de 3 formas, ¿no? Okay. Estas 3 formas a través de las cuales nosotros vamos a proyectar la información que tenemos. Claro. ¿Cuáles serían esas 3 formas? En esta parte de estas 3 formas sí son como muy importantes mencionarlas porque efectivamente cada uno de nosotros tenemos información diferente, comportamientos diferentes y obviamente lo vamos a mostrar de una manera diferente. Las 3 formas que nosotros podemos recrear un conflicto es a través de esa repetición, ¿no? Esa repetición de historias, es decir, en mis ancestros hubo infidelidad, yo voy a sufrir, desde la bisabuela quizás hubo infidelidad, de la abuela hubo infidelidad, la mamá vive infidelidad y entonces la hija también vive esa infidelidad, ¿no? Uh-huh. Es como esa repetición de patrones que voy arrastrando que me hacen como esa unión a mi clan, ¿no? Esa repetición. Pero por otro lado también es el intento de reparación, es decir, yo me encuentro una pareja, me es infiel y entonces yo no permito la infidelidad y entonces me voy, ¿no? O sea, en ese momento yo digo ya hasta aquí, ya no quiero más y entonces me voy, pero al final no se está solucionando eso que no se ve, ¿no? Es solamente un intento. Y la otra, que es la sublimación, que es mejor yo no me involucro en pareja porque hay una programación de infidelidad. Hay mucho dolor seguramente, hay mucha desvalorización también y mucha información que viene desde los ancestros y entonces lo que hago yo es irme a la otra polaridad y decir yo no quiero pareja,
Claro. ¿No? O yo no quiero pareja, o no tengo relaciones formales, ¿no? O yo mejor digo, pues no acepto esto, o no salgo incluso, ¿no? Porque hay algunos conflictos que nos han tocado, algunas personas que nos dicen, es que a mí me cuesta entablar una conversación, ¿no? Parece que yo espanto a los hombres o espanto a las mujeres, me cuesta, es más, ni salgo de mi casa, mi vida social es muy limitada, y entonces ahí está haciendo que no me permita vincularme con esa pareja por toda la información que se tiene, ¿no? Entonces es muy importante saber estos 3 tipos de solución de conflicto de alguna manera, ¿no? De intentos, que es la repetición, la sublimación y el intento de reparación. Claro, y que cabe aclarar que estos solo son ejemplos, o sea, cada caso es diferente y cada caso requiere un análisis, pero es como para que se vayan dando una idea de cómo es que nosotros empezamos a proyectar toda esta información en nuestra propia vida, ¿no? Ahora, respondiendo a la pregunta de Lucy de hace rato de cómo lo soluciono, pues ya vimos que lo primero es identificar, el 50% de la solución es identificar de dónde viene, y a lo mejor es donde tenemos que dedicarle un poquito de más tiempo para poder ver exactamente de dónde viene el conflicto. Y a partir de ahí, entonces ya proceder a tomar un camino de dos vías, ¿no? Y ese camino de 2 días tiene que ver con el proceso de entender el por qué se dio el conflicto, que es pues saber exactamente si fue un tema de un abuelo, de una abuela, si es un tema estructural de toda la familia, si es un tema de la gestación, si es una combinación de todo esto, y el por qué, o sea, por qué yo estoy viviendo esto, y entonces vemos dónde está ese conflicto, ¿no? Y la segunda parte que tiene que ver con el para qué. El para qué estoy viviendo este conflicto, porque tampoco es una casualidad que yo lo viva. Nosotros siempre hablamos en la parte del propósito de vida, que todas las experiencias que nosotros tenemos nos están conduciendo hacia nuestro propósito. Entonces, cada una de estas experiencias también tiene un propósito, una enseñanza, una herramienta, ¿no? Y es ahí donde se pone interesante, porque hemos tenido muchos pacientes enojados. Hemos tenido muchos pacientes que se enojan y que dicen, ¿por qué yo tengo que cargar esa información de mis ancestros? Yo ni los conocí, yo ni conviví con ellos, o sea, ¿por qué a mí me toca? ¿No? O sea, el por qué yo creo que tiene que ver con esta parte. Sí hay un conflicto, o sea, sí hay un conflicto, pero también hay herramientas que hay que tomar de los ancestros. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? En terapia, cuando trabajamos más que nada con los papás, porque hay mucho, yo no sé si ustedes, por ejemplo, tienen problemas con los papás, ¿no? Es como esta parte de no me gusta que me ponga horario, no me gusta su manera de ser, o sea, lo veo a lo mejor incluso derrotado, porque sí es fuerte ver a los papás de una manera, pues a veces muy dura, ¿no? Pero en el momento cuando el papá, o sea, yo estoy tan enojado con el papá o con la mamá, y llega el papá o la mamá con un regalo, que son todas estas herramientas que los papás nos dan, nos brindan, y así mismo los abuelos y bisabuelos y demás. Y entonces yo estoy tan enojado con ellos, ¿qué voy a hacer? O sea, voy a rechazar ese regalo, ¿no? En ese momento yo rechazo ese regalo. Y entonces estoy tan postrado en el enojo, en el resentimiento, en todo esto, que no recibo ese regalo de herramientas, ¿no? Porque al final también hay herramientas que tomar. Entonces, ¿por qué sanar todos estos conflictos? Porque es como limpiar el camino para poder tomar esas herramientas que me van a potenciar en todo lo que yo haga, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues yo no hablaba. Yo hace muchos años realmente me veían así sentada en algún sillón y me costaba mucho trabajo vincularme con las personas. Me consta. Me costaba mucho trabajo porque realmente para mí era muy complicado hablar con las personas, ¿no? Hasta era uno como pensaría que era muy payasa, ¿no? Nada más se pensaba, pero el staff me ama. Entonces, resulta que yo era como muy callada, me costaba mucho trabajo, hasta que yo dije, ok, tiene que haber algo detrás, ¿no? Tiene que haber algo detrás de mi conflicto
como para poder sentirme bien, porque además, si no soluciono estos conflictos, yo sabía que me iba a quedar con esta frustración de querer hablar y no poder, con esta situación de el miedo de acercarme a las personas. Y entonces, no solamente es potenciar esa parte, sino el que tú estés bien y que tú te sientas bien, ¿no? Entonces, yo al trabajar ese por qué hay detrás, esa situación detrás del conflicto, pues eso me ayudó también a desenvolverme mejor, a tomar las herramientas, a tomar ese potencial y bueno, pues veme aquí, no te dejo hablar. Así es. Y esto es todos los días, ¿no? Así es. Esto es todos los días, ¿no? Entonces, sí. Efectivamente, cuando nosotros podemos tomar ese potencial del conflicto, pues podemos lograr una transformación. Es como integrar toda esta información y entonces ver realmente que efectivamente había un tesoro atrás del dragón. Claro. Y que ese tesoro lo voy a tomar y me va a significar un recurso o una herramienta para seguirme moviendo hacia adelante en la vida. Porque así es el proceso evolutivo, así es el proceso de descubrimiento. Entonces, cada que nosotros enfrentemos un conflicto, pues tiene un potencial, decía Napoleón Hill, que toda adversidad tiene dentro de sí un potencial de igual o mayor magnitud que la misma adversidad. Entonces, siempre que nosotros vivamos una adversidad, hay un potencial de desarrollar algo mayor de aquello que nosotros estamos enfrentando. Siempre nosotros podemos salir fortalecidos, siempre podemos salir con una nueva identidad, con más determinación, con más fuerza, y eso nos lo dan los propios conflictos, ¿no? Claro que sí, y bueno, pues también es importante mencionar que para poder reprogramar esos conflictos, pues necesitamos herramientas terapéuticas. Todo un proceso también que nos ayuda a transformarnos, ¿no? A transformar esos conflictos en potencial. Claro. Entonces, obviamente nosotros necesitamos pasar un proceso como, bueno, nosotros lo hemos pasado también en la terapia, ¿no? En esta parte de la terapia, ahí nos metemos a los conflictos y utilizamos diferentes herramientas que ya en su momento vamos a ir compartiendo con ustedes, porque lo que utilizamos, pues, por ejemplo, es esta herramienta de la programación neurolingüística, que también nos ayuda a reprogramar, a quitar esos programas de la computadora que no me ayudan, que no me gustan, que no me dejan vivir en plenitud, y meter información nueva, programas nuevos que me ayudan a crear pues una vida nueva también, ¿no? Un comportamiento nuevo, un programa totalmente nuevo, ¿no? Entonces, esa es una de las herramientas, pero ya más adelante les vamos a explicar de qué trata, más a profundidad, vamos a compartir otras herramientas que manejamos. Y bueno, por supuesto, también mencionarte que también estamos en Spotify, porque si vas manejando, si vas haciendo algún, o estás cocinando y a lo mejor no puedes ver la imagen, estás haciendo ejercicio, qué sé yo, pero siempre estás buscando información que te pueda ayudar, también vamos a estar ahí, o estamos más bien en Spotify también compartiendo ya esta herramienta. Y bueno, tenemos algunas otras redes también, Facebook, por ejemplo, Instagram, TikTok. Estamos muy contentos de todas estas herramientas Telegram. Que hoy en día, Telegram. Claro, y que hoy en día nos ayudan para poder tener al alcance esta información que es muy importante, porque si yo la hubiera conocido hace muchos años atrás, créeme que estaría en otro punto de mi vida, ¿no? Pero al final es un proceso y llega en el momento justo cuando nosotros estamos preparados para solucionar nuestros conflictos. Así es. Y creo que aquí lo importante o el mensaje que nosotros queremos dejar es que no importa cuál sea el conflicto, tiene solución. Y entonces ese conflicto que tú estás viviendo actualmente tiene una solución. Obviamente hay que encontrar esa programación y saber cómo tratarlo para poder liberar el programa, ¿no? Pero todos los conflictos tienen solución y nosotros lo hemos experimentado en carne propia. Ya les platicábamos un poquito de la historia del video pasado, pero hemos trabajado mucho también en esto. Nosotros entramos a este mundo buscando soluciones a los conflictos que vivíamos y entramos tomando terapia, entramos buscando esa información para nosotros. Después las cosas se empezaron a dar y pues en algún momento nos formamos como terapeutas y estamos el día de hoy aquí, ¿no?
pero nosotros empezamos igual, buscando respuestas, buscando esa solución a lo que nosotros estábamos viviendo en diferentes áreas de nuestra vida y que obviamente nos estaban generando ese conflicto. Claro. Así es que bueno, pues eso es lo que te queríamos compartir el día de hoy. Y bueno, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, de entrar porque vas a tener contenido exclusivo con todos estos temas que vamos a compartir con todos ustedes. Y también mencionarte que puedes dejar tu comentario con estos temas que tú, pues que a ti te interesan, que tú quisieras escuchar, que podemos profundizar más allá. Con las herramientas, con los temas, si a lo mejor tienes un problema de pareja, de dinero, de alguna enfermedad, porque las enfermedades también son parte importante de los conflictos. Quizás hoy no pudimos hablar un poco más allá, pero en algún momento lo vamos a hacer. Y claro, las enfermedades también son un conflicto, son todo un tema, ¿no? Sí, y vamos, o sea, todo conflicto tiene diferentes dimensiones, ¿no? Algunos son a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, pero el origen del conflicto se tiene que buscar, porque solamente son niveles en los cuales se va a manifestar. Entonces, un conflicto mental puede pasar a ser emocional y emocional puede ser físico, dependiendo de la constitución de cada uno de nosotros, pero eso ya lo iremos platicando en los siguientes videos, en los siguientes programas, donde vamos a estar hablando de las herramientas que utilizamos, vamos a estar hablando de las enfermedades, vamos a estar hablando de cada uno de los temas que pueden ser de su interés y que son herramientas para poder ir resolviendo todo este tema de los conflictos. Así es que no te olvides de suscribirte, tócale ahí a la campanita y bueno, pues para que no te pierdas todo lo que tenemos para compartir y bueno, pues esto se va a poner buenísimo, así es que no te pierdas ninguna transmisión que pudiera aportar a ese desarrollo personal, al autoconocimiento y bueno, pues al empoderamiento también. Así es, y pues un gusto poder compartir con ustedes. Nos vemos en algún otro espacio, ya sea en una terapia, en un taller, en otro video de estos, en Facebook, en Instagram, en Telegram, en TikTok, en cualquier red social, o nos escuchamos por Spotify.